Ahora, entonces ahora vamos a ver mentalización como sistema secundario de la regulación del afecto. Vimos apego Ah, como yo sistema tenía primario. ¿Mm? antes, pero todavía creo que no se conectan todos. Es que a partir de la pregunta que hicieron, ¿Mm? de que si el terapeuta tenía que tener apego seguro o no, eh, entiendo que igual que entiendo que ahora lo que como que se maneja es que hay muchos cuidadores que, no sé si muchos, porque no me sé la cantidad en verdad, pero que hay varios que se ha visto que no tenían apego seguro, o sea, que tienen apego inseguro, pero que lo que era más importante era la función reflexiva, que si bien ellos, entonces no siempre se transmitía como el apego inseguro, que había como algo, un componente de que era como para tenerlo ahí dando vuelta. Y lo otro es que a mí me parece que al final como que todas las terapias, como del área que sean, tienen como mucho esto al final de fondo, como esto de dar el espacio como seguro para que la persona pueda explorar y movilizar algo que necesita como moverse. Así más o menos lo veo, como que pasan todas, encuentro yo, un poco. Debiera pasar en todo, eso es lo que uno espera. Mm. Eso es lo que dice Peter Fonagy cuando preguntan, que fue uno de los desarrolladores de la mentalización, cuando le preguntan qué es la mentalización, dice es algo súper obvio, es intrínseco al ser humano, es la capacidad de darle sentido a la experiencia, a la conducta, y un sentido a través de los estados mentales. Entonces, sí, pues efectivamente, a ver, para partir así como esta segunda parte, entonces, vamos a ver la mentalización como el sistema secundario de la regulación del afecto, y ahí la pregunta que ustedes hacían en el módulo anterior es muy válida o es muy buena en el sentido de que nosotros desarrollamos un estilo de apego, un patrón de apego, donde desarrollamos entonces los modelos internos de trabajo, estas representaciones que guían nuestra conducta, que nos ayudan también o nos permiten desarrollar como representaciones o ideas frente a las relaciones que tenemos y sobre todo a las relaciones que nos provocan o a las situaciones que nos provocan estrés, ¿ya? Pero sobre ese primer sistema, que es mucho más básico, entre comillas, más intuitivo, más básico porque ocurre en las primeras etapas de la vida, se empieza a formar como en paralelo, un poquito más adelante, la capacidad reflexiva o la capacidad de mentalización. Y entonces, esa capacidad de apego o esa forma que tenemos de relacionarnos frente a las situaciones de estrés y de pedir ayuda, contención, sea organizada o desorganizada, organizada apego seguro, desorganizada el otro polo del apego inseguro, la mentalización, como decía la Camila, permite darle sentido y muchas veces como metabolizar, masticar, como experiencias que pueden ser inseguras para poder entenderlas y no seguir repitiendo el mismo patrón. ¿Se entiende ahí? ¿Cómo me doy a entender? En el sentido de que, y ahí es lo que tú decías, Camila, que uno de los estudios, que ese fue el estudio que hizo Miriam y Howard Steele como el 90, junto a Peter Fonagy, donde vieron que habían muchas mamás y papás que tenían apego inseguro y que transmitían a sus hijos, transmitían transgeneracionalmente el apego inseguro a sus bebés, a sus hijos. Sin embargo, habían otros papás que tenían apego inseguro, pero sus hijos tenían un apego seguro con ellos. ¿Ya? Y eso se explicaba por medio de la función reflexiva, que tenían un alto funcionamiento reflexivo y que ese funcionamiento reflexivo les ayudó a cambiar esa forma, esos patrones de relación que ellos tenían con sus figuras de apego, al cuando ellos se convertían en figuras de apego de otros. ¿Ya? Entonces ahí está, es lo que nosotros también pretendemos que suceda en la psicoterapia, que a partir de instalar esa capacidad reflexiva frente a situaciones difíciles, conflictivas, de frente a patrones relacionales repetitivos, nosotros instalamos esa capacidad reflexiva y con esa instalada esa capacidad reflexiva la persona puede entender y cambiar su conducta también. Entonces, ¿qué es la mentalización? Es esta forma, esta capacidad o una actividad mental imaginativa, ¿ya? Y es muy importante que es imaginación, donde un individuo interpreta
implícitamente y explícitamente el comportamiento humano, tanto de uno como de los otros, ¿ya? En términos de estados mentales intencionales. ¿Cómo? Acá está la conducta, y debajo de la conducta es lo que nosotros vemos. En las personas vemos que una persona llora, vemos que una persona abraza, vemos que una persona se enoja, vemos que una persona corre, grita, salta, sonríe. Son puras conductas. Debajo de esas conductas hay motivaciones, y esas motivaciones pueden ser pensamientos, sentimientos, creencias, intenciones, deseos y varias más. Y toda esa mezcla de estados mentales que se le llama son los que activan y motivan la conducta, ¿ya? Todo esto tiene que estar contextualizado en la etapa del desarrollo, porque en la etapa de los 2 3 4 años, entre los 2 y los 4 años, los niños hacen muchas pataletas. Y esa activación de las pataletas tiene mucho que ver con motivaciones, pero también con una maduración cerebral y con la maduración de los mecanismos regulatorios. Entonces, cuando uno junta esto de comprender que debajo de la conducta hay estados mentales y es capaz de reflexionar sobre ello, incluyendo la etapa del desarrollo, o sea, la pataleta del hijo o de un niño es mucho más tolerable, porque no es que el niño me esté tratando de molestar a mí, cabro malcriado, cabro manipulador, sino que cuando uno lo contextualiza, chuta, esto es parte de su desarrollo, es parte de lo que necesita, el sistema está inmaduro y le hace cortocircuito los cables en estos momentos, obviamente que quiere algo, tiene una motivación, quiere tomarse una leche. Y ya es la quinta leche, estoy pensando en mis hijos, es la quinta leche. Y su forma de poder lograr lo que quiere es pidiéndolo, 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 pero en algún minuto se desregula porque su capacidad de regulación le gana, no, su intención, su motivación, su querer y su necesidad de como imponer su yo, le gana a su capacidad regulatoria. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, cuando uno lo entiende, puede que también uno le da rabia, puede que te enoje, pero es mucho más llevadero y uno se puede regular mucho más fácil también. ¿Ya? Es lo mismo cuando los adolescentes duermen harto. Si uno sabe, tienen que dormir harto porque están creciendo y necesitan dormir harto. Entonces, no es que sea un flojo, sino que su cuerpo se lo pide, así como cuando en la etapa del embarazo también. No es que las mujeres embarazadas sean flojas, sino que el cuerpo está gastando tanta energía que necesita dormir más. ¿Ya? Ya, esta parte es súper importante para nosotros como terapeutas y para comprender cómo surge la mentalización. Voy a correr la imagen para acá. Ya. Nosotros, las personas tenemos diferentes como niveles de entrada al reconocimiento emocional, ¿ya? A nuestras emociones. El primer nivel es un nivel que no es accesible a la conciencia o a la representación tan fácilmente, o no, no es accesible porque es un nivel endocrino, automático, inmune del sistema, ¿ya? Son todos los movimientos que nosotros no somos capaces de darnos cuenta que generan nuestras emociones. Y eso tanto para las guaguas como para los grandes, o las personas, los adultos. Cuando nos pasa eso, el corazón se acelera, transpiramos, nos ponemos más tensos, nos recorre un hormigueo, dependiendo de lo que nos pase, pues la emoción que esté detrás, ¿ya? Y es esa reacción que nosotros tenemos frente a este movimiento automático genera una expresión facial, postural, expresiva, y eso sí es accesible hacia los otros. Entonces, cuando todas las personas, pero vamos a la primera infancia, cuando a la guagua le pasa algo, su cuerpo reacciona y esa reacción trae también una conducta, ¿ya? Una conducta expresiva, facial, postural. Y el otro, que en este caso pongámoslo como la figura de apego, el cuidador primario o los cuidadores primarios, miran esto y lo traducen y se lo devuelven al niño, ¿ya? Y esa devolución que le hacen es una devolución que ya pasa a ser una experiencia subjetiva de deseos, sentimientos, afectos, donde el niño puede representar lo que le va a pasar. Vamos a seguir acá.
¿ya? Para seguir profundizando en esta idea. Entonces, nosotros tenemos el self físico y el self psicológico, ¿ya? Tenemos al niño que siente una experiencia emocional, en este caso, para volver al apego y unirlo con la mentalización, vamos a tener una experiencia emocional de angustia, de estrés, ¿ya? Y el niño da una señal no verbal, una expresión, una señal expresiva no verbal, donde el cuidador lo que hace es resonar con esa señal, reflejar y marcársela, ¿ya? Estamos en el segundo nivel emocional. Voy para atrás. Estamos en este nivel. Entonces, el cuidador ve la cara de la guagua, la procesa de tal forma que la resuena, la refleja y la marca. Entonces, ¿qué le pasó a mi niño? ¿Por qué se siente así? Y yo le marco la expresión, pero no se la marco como si fuese, se le llama mirroring, pero no se la marco como si fuese un real espejo. Porque si yo soy un real espejo, lo que estoy marcando es la misma experiencia que está teniendo ese niño, sino que lo que yo hago es marcarle espejadamente, pero como metabolizado, procesado, y por lo tanto es más alto o más bajo según la intensidad de la emoción del niño. Y ese procesamiento emocional que yo le hago a partir de la experiencia, a partir de la experiencia emocional que el niño me entrega, yo le hago un procesamiento emocional, se lo espejo, procesado, y se lo devuelvo, le ayudo a ir internalizando y entendiendo sus emociones. Em, y eso es lo que hacemos constantemente los terapeutas, como le representamos el afecto, se lo volvemos a presentar, pero ya procesado, y lo ayudamos a ir procesando ese afecto, para que la persona pueda ir viendo lo que le ha ido pasando en su vida, en sus relaciones, en esta dificultad específica por la cual está consultando, pero reprocesada. Entonces lo ayudamos, como volvemos al apego, lo ayudamos a organizar sus sentimientos, sus relaciones, sus expresiones, lo que le pasa internamente. Lo ayudamos a organizarlo. Eh, y eso entonces permite que el niño, si volvemos al desarrollo infantil, permite que el niño de a poco vaya internalizando sus afectos, poniéndole nombre, poniéndole etiquetas, simbolizándolos y pudiendo expresarlos. Entonces, hay niños que no lo pueden hacer porque este proceso fue un proceso que no funcionó bien, ¿ya? Yo me acuerdo, siempre pongo este ejemplo de uno de mis hijos, el más chico, que en ese momento haber tenido como 2 años, y sus hermanas me mostraron una araña pollito, iban felices corriendo a mostrarme una araña pollito. Y Vasco, que se llama él, me muestra la araña pollito y Vasco ya venía con cara de miedo, pero igual estaba como entre temeroso y feliz frente a esta aventura con una araña pollito. Y yo miro a la araña pollito y me pongo a gritar más de lo que los niños venían gritando, porque venían así, mamá, mamá, mira la araña pollito, y yo miro, ¡guau! ¿Qué saquen esa cuestión? ¡Qué asco! Y la experiencia del más chico fue aterrorizarse. Así, se aterrorizó, se puso a llorar, pero muerto de susto. Y no sé si algún día más volvió a tomar arañas pollito. Ojalá que nunca más, que lo haya traumado porque estoy ñaí con la araña pollito, ¿no? Eh, entonces, lo que pasó ahí fue que yo no le entregué su afecto representado, no se lo representé, sino que se lo vivencié tal cual como él lo estaba vivenciando y peor, lo abrumé al pobre. Y muchas veces en el trauma, no muchas veces, en el trauma relacional lo que sucede es eso, es que el cuidador, quien te cuida, quien te protege, quien te contiene, te abruma, ¿ya? Imagínense que para mi hijo yo constantemente, frente a sus experiencias emocionales, lo abrumara de esa forma. El pobre estaría completamente desregulado siempre. O todos los días yo le daría una experiencia abrumante o 5 veces a la semana una experiencia abrumante, probablemente desarrollaría una desorganización en sus sentimientos. Entonces, lo que nosotros los terapeutas hacemos es por medio de el lenguaje. Todo esto tiene mucho de lenguaje no verbal, pues, porque el afecto marcado es no verbal. Uno también lo puede marcar con el tono, con la voz, pero no tanto con lo que dice, sino con cómo yo expreso con el otro. Y eso va organizando nuevamente la experiencia. ¿Estamos? ¿Estamos ahí?
Mientras que en los ciclos de interacciones no mentalizantes, lo que pasa es que ambas personas, familiares o pareja, lo que sea, ambas personas están en una situación de alta emoción y pobre, y por lo tanto, pobre mentalización. Al igual que el apego, cuando estamos con la emoción alta, es mucho más difícil mentalizar. Y lo que pasa en psicoterapia, que hay muchas veces que te están contando situaciones conflictivas, de alta emoción, y nosotros lo que ayudamos es a mentalizar. Y eso es lo que comentábamos antes, y Ernestina y Camila preguntaban, como, puede que nosotros en psicoterapia no estamos en la alta emoción, nosotros estamos en esa sensación, supuestamente debiéramos estar, como no debiéramos estar activados en nuestro sistema de apego, sino que debiéramos estar en un espacio más tranquilo que nos permite mentalizar, nos permite regular el afecto propio y regular el afecto del otro. Muchas veces cuando tocan situaciones difíciles para nosotros, el paciente está trayendo temáticas, puede que nosotros nos pongamos no mentalizante y nos pongamos con un afecto muy alto por el estrés que nos produce la temática que está trayendo el otro. Y por eso es tan importante supervisar, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en los tratamientos basados en la mentalización es repetir este círculo de apego, ¿ya? Es fundamentalmente, como dice ahí, recuperar la capacidad de mentalizar en el contexto de relaciones de apego o de patrones disfuncionales de relación. Y eso es lo que nosotros le vamos devolviendo a la persona constantemente, desde la experiencia también como desde el relato, desde las representaciones y cómo simbolizamos lo que está haciendo. Como volvemos a lo anterior, cómo nosotros le vamos como metabolizando o representando este afecto, entregar este afecto que muchas veces viene muy intenso, pero con sentido, entendiéndolo, bajando esa intensidad, de como descomponiendo esa intensidad de que puede tener ciertos matices, y así sea mucho más fácil poder entender el self y entender a los otros, entenderse uno mismo y entender a los otros. Entonces, pero muchas veces hay personas que llegan a psicoterapia y no están siendo capaces de mentalizar, ¿ya? Y por lo mismo nosotros tenemos que hacer un proceso atencional de compartir, atención conjunta, de compartir la experiencia, de poder describirla, de poder narrar, de poder estar juntos compartiendo en ese momento, para de ahí autorregularse y para de ahí mentalizar. Entonces, no siempre tenemos que estar en esta mentalización o reflexión como típica o cliché que se muestra como en el mundo de los psicólogos, como qué sientes con eso, qué te ha pasado con eso. Sí, efectivamente muchas veces lo hacemos, pero no es siempre eso lo que nos va a llevar a que la persona pueda mentalizar. Muchas veces nos va a llevar toda la parte no verbal de cómo converso con el otro, cómo le transmito al otro, cómo le marco al otro, lo que le va a ayudar a regular y de ahí le puedo dar pie para mentalizar. Acuérdense en estas etapas de las emociones, como del conocimiento emocional. Eh, entonces, tenemos que saber en qué nivel de mentalización está la persona, cómo es su patrón de apego, y eso lo vamos viendo con las entrevistas, con las primeras evaluaciones y encuentros que tenemos para poder ver dónde voy a empezar a intervenir. ¿Ya? Porque muchas veces si yo comienzo a intervenir solamente mentalizando, reflexionando, puedo dar malos pasos, puedo generar impas en la interacción en la relación con mi paciente. ¿Ya? Eso, ahí estamos. Todo esto vamos a